el sí más importante de la historia. Necesitamos tu corazón inmaculado para amar de una manera gratuita buscando el bien del otro. La oración a la Virgen del Papa Francisco en la Plaza de España, en Roma, en el tradicional homenaje a la imagen de la Inmaculada. Un corazón regenerado. Un misionero de la misericordia habla de su experiencia como confesor, corazón de un mandato que comenzó para el jubileo extraordinario y que el Papa ha prorrogado. Comparto el sufrimiento de los penitentes. Si se vive en soledad, se convierte en desesperación. Habrá solidaridad musical en el Vaticano. El próximo sábado en el Aula Pablo VI el concierto de Claudio Baglioni para los niños del Hospital Pediátrico de Bangui y para los del centro de Italia que padecieron el terremoto. El cantautor italiano: debemos ser más solidarios para completar nuestras soledades. La ternura del Belén. Visitamos la exposición 100 Belenes que recoge en Roma, en la Plaza del Popolo, obras de 13 regiones italianas y 40 naciones, desde la tradición napolitana a los pesebres con materiales reciclados, desde la Navidad de los exdrogadictos a la Navidad con espagueti. Rembrandt en el Vaticano. Por primera vez se exponen en el Museo Vaticano los grabados del artista protestante holandés sobre el tema de la pobreza, pero sobre todo inspiradas en el Antiguo y Nuevo Testamento, un acontecimiento que celebra el viaje del Papa a Lund con motivo del aniversario de la Reforma. El jueves, el Papa Francisco acudió a la Plaza de España en Roma para el tradicional homenaje a la imagen de la Inmaculada. El reportaje es de Cecilia Sepia. Por ellos reza el Papa dirigiendo su súplica a María el día de la fiesta que le está dedicada, por los pobres, los enfermos indefensos, los niños, especialmente los que están solos, abandonados y por eso son también explotados y engañados, por las familias cansadas y heridas por la sociedad, por los trabajadores cuya dignidad es a menudo pisoteada y finalmente por los que ya no tienen trabajo o no consiguen encontrarlo. Ante la imagen de la Inmaculada de la Plaza de España, abarrotada de fieles, Francisco inclina la cabeza pidiendo a la Virgen bendición y salvación para de los peligros para todos los que Jesús le ha encomendado. Del tuo sguardo immacolato per ritrovare la capacità di guardare le persone. Necesitamos tu mirada inmaculada para recuperar la capacidad de mirar a las personas y a las cosas con respeto y agradecimiento, sin intereses egoístas ni hipocresías. Necesitamos tu corazón inmaculado para amar de una manera gratuita, sin segundas intenciones, sino buscando el bien del otro, con sencillez y sinceridad, renunciando a máscaras y a trucos. Necesitamos de tus manos inmaculadas para acariciar con ternura, para tocar la carne de Jesús en los enfermos pobres, despreciados. Necesitamos tus pies inmaculados para ir al encuentro de los que no saben dar el primer paso. Recibido por el cardenal vicario Agostino Balini, por la alcaldesa de la capital, Virginia Raggi, y por las altas autoridades romanas, como es tradicional, el pontífice deposita un cesto de rosas blancas a los pies de la imagen, desde Pío IX, que domina esta plaza de Roma. Después, su oración se extiende al mundo entero. Haz que no cedamos al desaliento, sino que confiando en tu constante ayuda, trabajemos a fondo para renovarnos a nosotros mismos, a esta ciudad y al mundo entero. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Inmediatamente después del homenaje a la Inmaculada en la Plaza de España, el Papa dirige a Santa María la Mayor para rezar a la Salus Populi Romani, imagen querida para él, la que mejor representa su expresa devoción filial a la Madre de la Iglesia, cuyo sí humilde y fiel supo vencer el mal con el bien, concepto este que también recalcó en el Ángelus de San Pedro ante miles de peregrinos. Il suo è un sì pieno. Su sí es un sí pleno, total, para toda la vida, sin condiciones.
Y de la misma manera que el no del principio había cerrado el paso del hombre hacia Dios, así el sí de María abrió a Dios el camino hasta nosotros. Es el sí más importante de la historia, el sí humilde que derriba el no soberbio del principio, el sí fiel que cura la desobediencia, el sí disponible que vence el egoísmo del pecado. Francisco, tomando como modelo a la llena de gracia, invita a todos a saber decir sí a Dios y a su voluntad con una disponibilidad total, rechazando la astucia de los medios síes que llevan al no del pecado y de la mediocridad, solo capaces de ensuciar el alma y de envejecerla. Pero cada sí al Padre, finaliza el pontífice, origina historias de salvación para nosotros y para los demás. El jubileo extraordinario ha acabado ya, pero el Papa ha querido que continuase la obra de los misioneros de la misericordia. Nos habla de ello Bárbara Castelli. Un don y un privilegio. Con estas palabras sintetizó ante nuestros micrófonos don Giacomo Pavanello, de la comunidad Nuevos Horizontes, su experiencia como misionero de la misericordia, un mandato que continúa después de la publicación de la Carta Apostólica Misericordia et Misera y que ha hecho experimentar, durante el jubileo recién finalizado, la presencia materna de la Iglesia que acoge y ama. Nunca como en este momento de la historia de la humanidad, el hombre es verdaderamente víctima de una guerra entre el bien y el mal. Y aunque se nos dice que el hombre y la mujer de hoy son poderosos, son vencedores, disponen de todos los instrumentos del mundo, en realidad se corre el riesgo de tener muchos instrumentos externos, pero ser frágiles personalmente. Y cuando uno es frágil personalmente, corre mucho más peligro, es mucho más víctima de las grandes o pequeñas dependencias que por desgracia encontramos en todos los rincones de la vida. Es muy difícil salir fuera de allí si no es con esta ayuda extraordinaria de la misericordia de Dios. El amor de Dios es gratuito, pero de alguna manera se hace la experiencia de Adán después del pecado original junto a Eva. Dios está presente, va a buscar al hombre, pero el hombre se avergüenza de su mal. Ante un Dios que no es juez, o en ese caso es juez misericordioso, con el acento en el misericordioso, el hombre y la mujer dejan de esconderse y aceptan ser curados, acogidos, regenerados. A los misioneros de la misericordia, a los que recibió el pasado 9 de febrero, les había recomendado el Papa Francisco no usar la vara del juicio en el confesionario, sino recordar su propia experiencia de pecador, envolviendo a los pecadores con el manto de la misericordia y perdonándoles también los pecados reservados a la Santa Sede. ¿Cuánto daño le hace al penitente, a mí como penitente, porque también los sacerdotes nos confesamos? Acudir a un sacerdote y encontrar distancia, encontrar frialdad y encontrar una gestión del sacramento de la confesión en términos casi económicos. He cometido estos pecados, 3 Ave Marías. He cometido también estos otros, añadamos 2 Padre Nuestros. Quizá no era esto lo que quería Jesucristo cuando pensó en este ministerio de remisión de los pecados por parte de sus discípulos, de los apóstoles. Yo tengo presentes algunas confesiones en las que había tal sufrimiento por parte de la persona que no conseguí quedarme impasible, también vertí una lágrima. Y me di cuenta de que, por parte del penitente, aquella lágrima que veía en mi rostro hizo más que 1000 palabras. Porque para aquella persona era un signo, aunque humano, aunque limitado, de un Dios que sufre con los que sufren, para que este sufrimiento no se convierta también en soledad. Cuando el sufrimiento está habitado por una presencia de amor, se llega a superar. Cuando el sufrimiento se vive en soledad, entonces se convierte en desesperación.
El miércoles, en la audiencia general celebrada en el Aula Pablo VI ante más de 8.000 fieles, el Papa Francisco comenzó un nuevo ciclo de reflexiones sobre el tema de la esperanza cristiana. Dejémonos enseñar la esperanza, dijo, la del encuentro con el Señor, con el niño que nos devolverá la sonrisa y cualquiera que sea el desierto de nuestras vidas, se convertirá en un jardín florido, porque la esperanza no defrauda. Tomando pie del anuncio del consuelo que el profeta Isaías dirige al pueblo de Israel, el pontífice explicó que, cuando estamos en la dificultad, no nos viene la sonrisa, y es precisamente la esperanza la que nos enseña a sonreír en el camino para encontrar a Dios. Una de las primeras cosas que le suceden a las personas que se separan de Dios, finalizó, es que son personas sin sonrisa. El domingo, antes de la oración del Ángelus, el Papa comentó el Evangelio del segundo domingo de Adviento y la invitación de Juan Bautista. Convertíos, porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está ya en medio de nosotros, añadió, y esta es la bella noticia que Jesús nos trae, y es el mensaje central de toda misión cristiana. No hemos de esperarlo en el futuro, sino que, de alguna manera, ya está presente, y podemos experimentar desde ahora su poder espiritual si nos convertimos. Se trata de dejar los caminos cómodos pero extraviados de los ídolos de este mundo, explicó el Papa Francisco, el éxito a toda costa, el poder en detrimento de los más débiles, la sed de riquezas, el placer a cualquier precio. Y también se trata de abrir el camino al Señor que viene. Él no nos quita nuestra libertad, sino que nos la da verdadera, la verdadera felicidad. El 17 de diciembre, en el Aula Pablo VI, el cantautor italiano Claudio Baglioni ofrecerá una obra concierto para ayudar al Hospital Pediátrico de Bangui y a los jóvenes víctimas del terremoto del centro de Italia, Alessandro Di Bussolo. Avrai sorrisi sul tuo viso, come ad agosto grilli e stelle, storie fotografate. Las caras de los niños del Hospital Pediátrico de Bangui, que quedaron impresas en el corazón del Papa desde el día de su visita, las de los niños de Amatrice, Norcia y de todos los pueblos del centro de Italia destruidos por los terremotos de agosto y octubre, y las canciones de Claudio Baglioni serán los protagonistas del concierto benéfico en el Aula Pablo VI el 17 de diciembre por la tarde, día en que también se celebrarán los 80 años del Papa. El proyecto lo lanzaron en septiembre el cantautor italiano, que ha vendido durante su carrera 55 millones de discos, y el comandante de la Gendarmería Vaticana, Domenico Gianni, al final de la fiesta con motivo de los 200 años del cuerpo. Los fondos que se recojan de los donativos para asistir a la velada se destinarán a la formación de médicos pediatras y a la construcción de nuevos pabellones del Sanatorio Pediátrico de la capital de la República Centroafricana, en colaboración con el Hospital Bambino Gesù. Una parte de los fondos permitirá la construcción de un edificio destinado a la diversión y el deporte para los niños en una de las ciudades del centro de Italia. A menudo en estas situaciones se corre el riesgo de que tras un momento de gran interés haya una reconstrucción, pero únicamente de los edificios, cuando es mucho más probable que gran parte de las personas, especialmente las de la generación más joven, corran el riesgo de irse. Por eso se piensa también en nuestro proyecto en realizar una obra que sea de interés social, que aúne, como en un oratorio, a personas y familias. Avrai il tuo tempo per andar lontano, camminerai. La canción Avrai, que da nombre al concierto y a todo el proyecto de solidaridad, la escribió Baglioni con motivo del nacimiento de su hijo Giovanni. Es una canción que con el tiempo se ha convertido en una especie de himno del deseo, de la promesa, del pacto estable que debe haber entre los que ya están en el mundo y los que están por llegar. El universo entero y también nosotros vivimos un momento de confusión, de incomodidad. Probablemente, como a menudo recalca el Papa Francisco con gran valentía, este modelo económico y humano presenta problemáticas. Hasta el punto de que hay muchas desigualdades, muchas injusticias, guerras, y el individuo se pierde un poco en su soledad. Quizá por esto debemos ser más solidarios e intentar completar estas soledades comunes.
Miedo y amor fueron las connotaciones del siglo precedente. Probablemente hasta hoy ha quedado más el miedo que el amor. Tenemos que reconquistarlo, este sentido de amor hacia nosotros mismos y hacia el prójimo. Ci ha dato il cielo. Entre las canciones programadas está también Hermano Sol y Hermana Luna, más conocida como Es dulce sentir, y las otras que interpretó un Baglioni veinteañero para la película de Franco Sefirelli sobre San Francisco. Esas canciones, la banda sonora de entonces, me llevaron a gozar de un gran privilegio, ser la voz que cantó en todo el mundo a Francisco de Asís, a Francisco. Y por eso formará parte del programa. Junto a la Gendarmería Vaticana promueve el acto en el Aula Pablo VI la Fundación Osia Onlus, que nació en la isla de Lampedusa tras un extraordinario concierto en 2003 promovido por Baglioni para sensibilizar sobre el tema de la emergencia de los migrantes y que también organizó otros conciertos gratuitos dedicados a la solidaridad y al encuentro de culturas, con la contribución de numerosos artistas italianos e internacionales. También por este motivo el cantante se reunió con el Papa Francisco durante su visita a Lampedusa y la velada del 17 de diciembre es una continuación de aquellos eventos. Será un concierto muy distinto de los que doy normalmente. Habrá una característica de excepcionalidad. Contendrá lecturas. Los fragmentos que he elegido son fragmentos temáticos, un poco como si nos preguntásemos en una víspera ideal del día de Navidad, del día en que finalmente volveremos a nacer, hasta dónde llega la noche, hasta dónde llega el mundo, con una serie de temas que irán subrayados con citas de lecturas de los discursos del Papa Francisco. Y esto porque queremos que más allá del hecho de la beneficencia haya significados, que se pueda reflexionar sobre nuestra condición. Al fatto della beneficenza, insomma, di questa manifestazione che si prefigge di avere solidamente degli interventi da fare fisici, però che ci siano anche appunto dei significati, che si possa riflettere sulla nostra condizione di esseri umani e sulla possibilità di poter celebrare un giorno. Y así habrá una posibilidad de poder celebrar un día mejor. Me acompañarán más de 150 músicos, una gran orquesta sinfónica, un gran coro lírico y mis músicos, los que me acompañan habitualmente en mis conciertos más tradicionales, y todos juntos, con las lecturas, con las canciones, con algunos testimonios que ofrecerán personajes del mundo civil. Intentaremos reconstruir este concierto que es Abrai y que deseamos que continúe y que quizá pueda ser una cita para próximos años. Se han vendido ya todas las entradas, la sala está completa. Y también estamos orgullosos porque estamos en condiciones de entregar una cifra muy importante, sobre 500.000 euros, pero contamos con poder aumentar esta suma a través de un número solidario, mandando un SMS al 45523, tanto de móvil como de fijo. Se puede donar 2 euros o 5 o 10 desde el fijo. Pediremos que a través de ese gesto se realicen más donaciones, porque todos los importes que puedan llegar serán útiles para este objetivo. Hasta el 8 de enero de 2017 se puede visitar en Roma, en la Plaza del Popolo, la exposición 100 Belenes, una ocasión para descubrir obras originales procedentes del mundo entero. Nos habla de ello Benedetta Capelli. De fraternidad, de amistad y de paz hablan los belenes expuestos en las salas del Bramante, en la Plaza del Popolo, en el corazón de Roma, donde desde hace 41 años se renueva la cita con la exposición 100 Belenes, que se puede visitar todos los días hasta el 8 de enero de 2017.
El Papa Francisco lo ha recalcado muchas veces. El Belén es una invitación a hacer sitio a Dios, que no viene con arrogancia a imponer su poder, sino que nos ofrece su amor omnipotente a través de la frágil figura de un niño. Y es esta luz maravillosa que Jesús irradia la que estimula la creatividad y la fantasía de muchos artistas y también de los alumnos de distintas escuelas. Son los 150 belenes expuestos, procedentes de 13 regiones italianas y de 40 países extranjeros. Se trata de obras que recuerdan las más grandes tradiciones, como la napolitana, del papel maché de Puglia y de la cerámica siciliana, y también expresiones de tierras que sufren como Irak, donde Jesús nace entre los escombros de los bombardeos. Una exposición, en opinión de Monseñor Vincenzo Paglia, que manifiesta el amor universal de Dios a través de los colores. Es una vera cattiveria, porque dos jóvenes stanchi de un lungo La Navidad, si la miramos desde nuestra parte, es una auténtica maldad, porque a dos jóvenes cansados de un largo viaje, ella embarazada de 9 meses, le damos con la puerta en las narices, como sigue sucediendo hoy en muchas partes del mundo. Visto desde la parte de Dios, la Navidad es un amor increíble, es la misericordia que ha querido recordarnos el Papa Francisco. Es como decir, nosotros le damos a Dios con la puerta en las narices. Él, con tal de quedarse con nosotros, se contenta con una gruta, con un establo. Este es el mensaje de la Navidad. Es un amor tan grande que, a pesar de nuestra dureza, sigue estando para que el corazón no sea de hielo, sino que se caliente. Son innumerables los materiales utilizados por los artistas, desde los más tradicionales como la terracota y la arcilla, hasta otros materiales más específicos que se utilizan en algunas zonas del mundo, como la fibra de abacá, también llamada cáñamo de Manila. También hay belenes de tagua o marfil vegetal realizados con las semillas de palma de los bosques tropicales del Pacífico. No faltan los materiales reciclados que recuerdan la Laudato Si del Papa Francisco, entre ellos el plástico y también el cartón, los abanicos y la pasta. Un artista ha utilizado 25 kilos de espagueti, plumas y macarrones para realizar el nacimiento. Y Jesús ciertamente nace en medio de las bellezas del mundo, pero también en los lugares más olvidados. Nace, por ejemplo, en la cárcel de las Puertas Abiertas, Villa Mariani, institución que desde hace 40 años, al lado de los toxicodependientes, enfermos y olvidados, ha ofrecido a la exposición un Belén que reproduce las celdas de una prisión, celdas que narran la rabia de los que habitan en ellas, el deseo de ser amados y también el grito del perdón. Jesús es quien va allí a tocar los corazones de los que se han equivocado y de los que se han arrepentido. Pero los 100 belenes contemplan también la actualidad, especialmente a Matrice, sacudida por el terremoto el 24 de agosto. Esta muestra que recuerda Matrice ci riporta appunto. Es muy especial que esta exposición que recuerda a Matrice nos lleve precisamente al lugar donde nació el Belén. Y por eso es volver con agradecimiento a San Francisco, que inventó el primer Belén. Me parece un gesto muy bonito y es aquel Belén el que sigue hablando, pero hay que vivirlo como lo ha vivido Francisco de Asís. En ese sentido es un gran mensaje que revoluciona la dureza y las cerrazones de hoy, en virtud de ese amor que cambia, transforma y hace más hermosa la vida de todos. Se exponen en el Vaticano por primera vez hasta el 26 de febrero 55 grabados del artista protestante holandés Rembrandt, inspirados en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El reportaje es de Andrea Matsuka. El trazo seco y preciso va acompañado de líneas más suaves y difuminadas. No hay nada superfluo en el arte de Rembrandt, especialmente en los grabados, donde también los espacios de lámina no trabajados resultan esenciales para el contenido emocional de la obra. Con la exposición Rembrandt en el Vaticano, Imágenes entre el cielo y la tierra, el célebre artista protestante holandés llega por primera vez al corazón del catolicismo, con 55 láminas procedentes del Museo Zorn de Suecia, junto al óleo sobre tabla titulado Busto de un anciano con turbante de la colección Kremer.
La marca del agua fuerte y de la punta seca, la ausencia de paleta y de colores, le permiten al maestro de Lleida expresarse en los grabados con una forma de trazos más intensos que la pintura, dando salida, mediante dramáticos contrastes de luz y sombra, a toda su espiritualidad, manteniéndose bien anclado en los temas clásicos de tradición. Está con nosotros Arnold Nesserlat, delegado de los departamentos científicos y laboratorios de los museos vaticanos. Le incisioni del grande incisore francese Jacques Callot, che è uno dei grandi documentaristi della guerra dei 30 anni. Hasta cierto punto, Rembrandt tiene en mente los grabados del gran Jacques Callot, uno de los grandes documentalistas de la Guerra de los 30 años. Estos grabados le estimulan, prueba la técnica, y de ella esta cultura de los aguafuertes que constituyen una técnica muy espontánea, que puede ser más de dibujo, más impresionista. Después desarrolla lo que ha visto en los viejos maestros en este sentido. En algunos grabados, Rembrandt trata el tema de la pobreza, pero las obras inspiradas en el Antiguo y Nuevo Testamento dominan la producción del artista, no solo desde un punto de vista numérico, sino también cualitativo, ya que representan el culmen de su capacidad expresiva. Rembrandt è un maestro della luce. Rembrandt es un maestro de la luz. Nosotros imaginamos la luz en colores, pero él consigue hacer cosas fabulosas en blanco y negro que ni siquiera son colores. Es un maestro realizando escenografías, iluminando solo algunas partes y trabajando mucho la lámina de cobre. El grabado de las tres cruces, por ejemplo, es quizá una de las láminas más trabajadas en toda la historia del arte. La espontaneidad, la vitalidad que conocemos de la persona de Rembrandt se ve aquí gracias también a la técnica. Antes de ser un evento artístico, la exposición Rembrandt en el Vaticano, Imágenes entre el cielo y la tierra, abierta hasta el 26 de febrero, es un auténtico acontecimiento ecuménico requerido por las celebraciones del 5º centenario de la Reforma Protestante. Esta exposición ha sido organizada con motivo del viaje del Santo Padre a Lund. Es una contribución que los dos países, Suecia y Holanda, han querido hacer al año de la Reforma, y es precisamente la labor de un museo, la de tener un mensaje y comunicarlo a las personas. Rembrandt parece haber vivido todo esto, ya sea en familia, ya sea por la Guerra de los 30 años. Por este motivo, la exposición ha organizado, también bajo los auspicios del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, este evento.